Este año el curso de actualización ha sido de superficie y córnea. Todos los años hacemos un curso y este año ha correspondido precisamente a la parte del segmento anterior, en lo cual nuestra institución es una referencia nacional e internacional. Han venido pues muchos ponentes extranjeros, también muchos ponentes nacionales y muchas público asistente para hacer un repaso de las técnicas más avanzadas en cirugía de la córnea y también en la parte médica. Y así pues hemos hablado desde trasplantes de córnea de todo tipo, lamelares, penetrantes o de córneas artificiales, o de la parte de investigación básica que después intentamos que se traslade a la clínica, y de todo esto es lo que hemos estado tratando durante estos 2 días de curso. Pues en general la superficie ocular y la córnea está sana y no se infecta nunca, pero si tenemos factores de riesgo, como puede ser el empleo de lentes de contacto, como puede ser el exponerse a algún factor de riesgo como tóxicos, otros como por ejemplo el no parpadear o el tener digamos contacto con una persona infectada, en esos casos sí que se puede desarrollar una infección corneal. Pues hay afectaciones infecciosas en la córnea por bacterias en la gran mayoría de los casos, más del 90%. También las hay por virus, por el virus del herpes, que ocasiona la primera causa de ceguera corneal, pueden ser infecciones graves. Y también hay infecciones con hongos, y estas últimas son especialmente en pacientes que tienen factores de riesgo, como es el tratamiento con corticoides o como es también el empleo de prótesis, lentes de contacto, suturas. Los tratamientos médicos para las infecciones corneales son en general eficaces y resuelven la gran mayoría de los problemas. Hay pequeño porcentaje de pacientes donde el primer escalón de tratamiento no es efectivo y requieren tratamientos reforzados y tratamientos combinados que se hacen en el laboratorio. Las afectaciones de la superficie ocular tienen síntomas leves o que no son muy importantes, como es el picor, la sensación de cuerpo extraño, pero cuando a un paciente le duele el ojo, cuando a un paciente pierde la visión, cuando un paciente tiene el ojo rojo o le molesta mucho la luz, tiene fotofobia, son signos y síntomas que nos orientan mucho a que hay una patología grave, una infección corneal. La córnea es el órgano más inervado de todo el cuerpo. Podíamos reducir toda la córnea a que es un nervio muy especial. Entonces siente, manda información al cerebro y también puede enfermar. De tal forma que cuando esos nervios están irritados, por ejemplo porque la superficie ocular está alterada, porque hay un ojo seco o se ha realizado una herida que no cicatriza bien, puede mandar esta inervación corneal información al cerebro y convertirse, por ejemplo, en dolor. Bueno, pues los tratamientos dedicados a mejorar, mantener y hacer que la córnea regenere están indicados para que esa inervación corneal esté sana y los pacientes no tengan molestias, no tengan sensación de ojo seco y ayuden a que no haya inflamación vehiculada por los nervios, inflamación neurogénica, y que se recupere la superficie ocular. En el instituto tenemos diferentes tratamientos que nos ayudan en la regeneración corneal, tanto tópicos en forma de gotas, para patologías de superficie como pueden ser úlceras o sobre todo úlceras por exposición, úlceras neurotróficas que no cierran con otros tratamientos, y también quirúrgicas. En el propio acto quirúrgico podemos aplicar sustancias que nos favorezcan una liberación sostenida de factores de crecimiento y nos ayuden al cierre de las heridas posoperatorias.
La función de la Fundación de Investigación Oftalmológica de aquí el Instituto nos está ayudando en la parte experimental en todo lo relacionado con la regeneración corneal, en cuanto a epitelización, regeneración nerviosa y grado de fibrosis, algo que podemos extrapolar a la parte clínica y solucionar los problemas de nuestros pacientes, tanto posoperatorios como cualquier patología de superficie que puedan tener, mejorando día a día en esa línea de investigación. El diagnóstico de los tumores de la superficie ocular, hasta ahora la única manera que había de realizarlo era mediante el estudio histológico, estudio anatomopatológico, que consistía en quitar la lesión en quirófano y luego mandarlo a analizar, o simplemente con la impresión clínica que tiene el oftalmólogo a la hora de realizar la exploración en la lámpara de hendidura. Pero la doctora Carol Karp nos ha enseñado cómo podemos diagnosticar esos tumores mediante escáneres de alta resolución, mediante OCTs que tenemos aquí en el instituto. Son OCTs de alta resolución que nos permiten ver qué tipo de lesión tenemos en la córnea, el tamaño de la lesión y ver qué respuesta tiene a los tratamientos que vamos a empezar a instaurar una vez que se ha diagnosticado la lesión. Hasta ahora, el tratamiento de primera elección para los tumores de la superficie ocular era quitarlo en quirófano, era la escisión simple de ese tumor. Pero últimamente estamos viendo los buenos resultados que estamos teniendo con la quimioterapia, con tratamientos simplemente con gotas. Tenemos 3 alternativas: la mitomicina, el 5-fluoracilo y el interferón alfa, que nos ayuda en prácticamente más del 90% de los casos a resolver la neoplasia conjuntival, el tumor de la superficie ocular, con un tratamiento sencillo durante varios meses que hace que los efectos secundarios del mismo tratamiento sean mínimos y que no sea necesario llevar al paciente a quirófano para eliminar esa lesión tumoral. El papel de los bancos de tejidos en los trasplantes de córnea en el siglo XXI es absolutamente fundamental. Es el centro que recoge los tejidos, los procesa y garantiza que tanto la trazabilidad, la viabilidad y la seguridad de esos tejidos es completa. Existen suficientes donaciones como para que España sea autosuficiente. Es importante que todos los centros extractores sean conscientes de quién puede ser un paciente candidato y hablar con la familia de aquellos pacientes que puedan hacerlo. Pero sí, podríamos tener suficiente tejido en España sin tener que importarlo del extranjero para poder cubrir todas las demandas. Los bancos de tejido se controlan a nivel autonómico. La cesión de las competencias es autonómica. Normalmente hay un banco de tejidos por cada comunidad autónoma que recibe el tejido y lo procesa dentro de su comunidad y lo implanta en su comunidad. Si recibe una petición urgente, lo que llamamos un código cero, de otra comunidad, esa sería la prioridad. De manera que hay interconexión entre los bancos, pero suele haber uno por comunidad. Una queratoplastia penetrante es un trasplante de las 3 capas de la córnea: la exterior, llamada epitelio, el estroma, que es el medio, y el endotelio. Sería como una pared, sería trasplantar una pared completa: la pintura de fuera, el ladrillo y la pintura de dentro. Es el trasplante que más se hacía hace unos años. Con las nuevas técnicas está quedando relegado a solamente aquellos pacientes que tienen un problema de las 3 capas. Y ha sido durante décadas el gran trasplante de córnea que se podía hacer. El caso típico para tener que hacer un trasplante de córnea penetrante es un ojo perforado. Por ejemplo, en un accidente laboral en el que salta una esquirla y atraviesa toda esa pared alojándose dentro del ojo. De esta manera tenemos que reparar las 3 capas de la córnea. Ahí sería un trasplante penetrante. Desde que hacemos un trasplante de córnea, normalmente el paciente necesita un mes de recuperación de tener muy poco ejercicio físico y después, normalmente hasta el 3er mes, no se reincorpora a su trabajo. La rehabilitación visual, que consiste en eliminar todas las suturas que sujetan el trasplante y conseguir sacarle partido a ese trasplante, puede durar más de un año. Sí, el trasplante penetrante, en general, suele tener un éxito de un 60-70% a 10 años. En casos especiales que son de mal pronóstico, como casos autoinmunes, trasplantes previos fracasados y el herpes y los glaucomas, la supervivencia de ese trasplante puede ser menor. La queratoprótesis viene a solucionar situaciones muy graves en la patología de la córnea.
Habitualmente la primera opción a la hora de una enfermedad corneal es hacer unos trasplantes. Los trasplantes, como decíamos, que pueden ser penetrantes o pueden ser por capas lamelares, y cuando han fracasado estas técnicas tenemos que ir a lo que llamamos una queratoprótesis. Una queratoprótesis es un material, sencillamente lo explico, plástico asociado a un tejido donante. Habitualmente no hay solamente una estructura como la córnea de plástico que nosotros podamos trasplantar, eso sería una quimera, sino que lo que hacemos habitualmente es una estructura plástica asociada a un tejido donante que se incluye en la córnea. Estas queratoprótesis hasta el día de hoy vienen asociadas a un trasplante penetrante, o sea, tenemos que realizar una perforación de lo que es la córnea, hacer una penetración en lo que es la cámara anterior del ojo para incluir estas queratoprótesis. Eso tiene también otra serie de problemas que también asocian todos los trasplantes penetrantes en general, como son las infecciones, como son los problemas de tensión ocular, etcétera, que le hacen que tampoco tenga un pronóstico a muy largo plazo muy bueno. Lo que pasa es que es la única solución que tenemos. En esta línea, en este tema conceptual de intentar no perforar el ojo cuando hagamos un implante de este tipo, de una prótesis, es una de las líneas de investigación del Instituto Fernández Vega. Hemos diseñado una prótesis en la cual se puede adaptar a las técnicas que hemos comentado antes, lamelares, sin tener que hacer una perforación, una penetración en la córnea. Por lo tanto, el pronóstico, y estamos dentro de un ensayo clínico perfectamente protocolizado, tenemos muy buenas esperanzas a la hora de que no tengamos esas complicaciones con las queratoprótesis clásicas. Es un elemento plástico que colocamos entre la córnea receptora y la córnea donante, en el espacio que existiría entre la capa más profunda de la córnea receptora y la córnea completa que hemos trasplantado. Ese espacio lo ocupa esta queratoprótesis, y dentro de lo que son los estudios preliminares realmente las sensaciones que tenemos es muy buena. O sea, la idea básica, fundamental, insisto en ella, es que todo lo que sea perforar la córnea con las técnicas penetrantes van a darte más problemas que si trabajas en técnicas lamelares. Y esta endoqueratoprótesis, que ya la llamamos así, endoqueratoprótesis, viene a ser un poco la prótesis de la cirugía lamelar del siglo XXI. Las queratoplastias lamelares anteriores es el término a nivel nuestro oftalmológico de referirnos a un tipo muy concreto de los trasplantes de córnea. Los trasplantes de córnea, que incluso en este tipo de trasplantes hablamos de injertos. ¿Por qué hablamos de injertos muchas veces más que de trasplantes? Porque lo que vamos a cambiar, lo que vamos a trasplantar es una parte de la córnea, la parte más anterior de la córnea. Nos podemos imaginar la córnea como un sándwich que tiene 3 capas, pues las queratoplastias lamelares anteriores, los trasplantes lamelares anteriores, los injertos anteriores, consistiría en quitar las 2 capas más superficiales dejando la capa profunda de la córnea. De esta manera conseguimos la recuperación del paciente con mejor pronóstico que las queratoplastias, los trasplantes clásicos en los cuales quitábamos toda la córnea, las 3 capas de la córnea. Sí, efectivamente, este tipo de injerto es muy frecuente porque realmente es una patología que afecta, como decimos, a las 2 capas más superficiales, y viene a ser como un 40% de los casos en los cuales se debe hacer este tipo de injerto. Hay patología muy frecuente como pueden ser las infecciones, hay otras enfermedades como puede ser el queratocono, hay enfermedades traumáticas o problemas traumáticos, por ejemplo, bien traumatismos físicos o traumatismos químicos a nivel de la córnea que requieren un trasplante de estas características, ¿no?, en las cuales la córnea se afecta solamente en esas capas superficiales. Es una de las grandes ventajas de este tipo de injertos. Cuando la córnea se trasplantaba por completo, las 3 capas, la recuperación era muy lenta y el periodo de rehabilitación del paciente se extendía incluso años. Ahora mismo, con estas técnicas lamelares anteriores, el paciente, pasando el primer mes, que es un poco las molestias típicas de la cirugía, luego ya puede hacer una vida prácticamente normal. Los puntos que en este caso también se dan, los puntos para el trasplante, para fijar el trasplante, se empiezan a quitar a partir del 6.º mes.
y hasta que no pasa un año realmente no se quita toda la sutura y ya digamos que puede completar lo que se llama el periodo de recuperación. De todas maneras, en este año, desde la intervención hasta que se quitan todos los puntos aproximadamente, realmente el paciente puede hacer una vida normal, como decimos, a partir del primer mes. Entonces la recuperación funcional y digamos en su vida habitual de ese tipo de intervenciones es mucho más rápida que las clásicas técnicas penetrantes en la córnea. Las ventajas de estas nuevas técnicas lamelares con respecto a las técnicas clásicas penetrantes, lo hemos comentado también antes un momentito, lo que era es la recuperación, ¿no?, visual del paciente muy rápida, pero no solamente la recuperación visual, la rehabilitación de ese paciente a nivel de su incluso profesión, temas laborales, etcétera, sino también en el menor índice de rechazo de los trasplantes. Cuando tú estás sustituyendo la córnea en las capas más superficiales, la posibilidad de tener un rechazo es mucho menor. El riesgo de un traumatismo, por ejemplo, sobre el trasplante que pueda producir alguna alteración también es menor. El riesgo de infecciones intraoculares es menor. Realmente todo lo que es el hecho de no tener que perforar la córnea, no entrar dentro del globo ocular, hace que cualquier tipo de trasplante tenga un mejor pronóstico. No solamente, insisto, en cuanto a la recuperación, sino también a las posibilidades de un rechazo. Y, además, también algo que nos preocupa hoy día, que es incluso la independencia de una gafa, por ejemplo, a la hora del posoperatorio de estos pacientes, ¿no? Cuando tú haces un trasplante clásico, era la norma tener que llevar una grabación en gafa, que podía originar incluso un problema de simetría entre los dos ojos. Un paciente que tuviese en un ojo, imaginaos, que no tiene graduación y en el otro lo has hecho un trasplante y tiene muchas dioptrías, no hay posibilidad de combinar en una gafa la situación de diferencia de graduación entre un ojo y otro. Y con estas técnicas lamelares lo que estamos consiguiendo también es disminuir mucho el índice de la refracción residual que queda, el índice de necesidad, de porcentaje de necesidad de llevar una gafa en el posoperatorio. Por lo tanto, no solamente es mejoras o ventajas estructurales de la córnea, sino también funcionales en el día a día del paciente. La queratoplastia endotelial es el trasplante de córnea de la parte posterior de la córnea, también llamada endotelio. La córnea tiene tres partes: el epitelio, el estroma y el endotelio. Y en este tipo de queratoplastias lo único que trasplantamos es el endotelio, como digo, la parte posterior de la córnea. La córnea está compuesta por tres capas: el epitelio, el estroma y el endotelio. Cuando lo que está afectada es la parte posterior, el endotelio, la opción que le damos a nuestros pacientes es un trasplante endotelial o queratoplastia lamelar posterior. Esto quiere decir que solo trasplantamos esa parte afectada, que es el endotelio, con unos resultados muy buenos tanto en recuperación visual como en índice de rechazo. La indicación más frecuente para este tipo de trasplantes es la distrofia de Fuchs y normalmente se da en pacientes de más de 40 o 45 años y se diagnosticaría en una visita al oftalmólogo. Ciertamente, a día de hoy, cuando hacemos un trasplante de córnea, no es suficiente. El éxito de la cirugía no se basa en obtener una córnea transparente una vez hemos hecho el trasplante, sino que muchas veces es necesario asociar diferentes cirugías para corregir la graduación asociada a ese trasplante de córnea. Es muy habitual que los pacientes intervenidos de trasplante solamente tengan un ojo intervenido y que después de esa cirugía tengamos algún defecto de graduación residual como astigmatismo, miopía o hipermetropía. Entonces, en estos casos es habitual que al menos un año después de la cirugía inicial de trasplante sea necesario hacer algún otro tipo de intervención para equilibrar la graduación de los dos ojos y así conseguir una rehabilitación visual más rápida de nuestros pacientes. En el instituto tenemos mucha experiencia con el implante de lentes intraoculares en la gente joven por debajo de los 45 o 50 años para corregir los defectos de graduación. Estas lentes también nos ayudan enormemente a la hora de corregir la graduación a aquellos pacientes intervenidos de trasplante de córnea. Como comentábamos, no es suficiente con tener una córnea transparente, sino habitualmente tenemos que corregir cualquier defecto de graduación. Y en estos casos, las lentes intraoculares presentan tres principales ventajas: la seguridad a la hora de la cirugía, el amplio rango de potencia de lente que nos permite corregir prácticamente cualquier defecto de graduación
y por otro lado la reversibilidad. Hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes intervenidos de trasplante de córnea son pacientes jóvenes y existen dudas respecto al futuro del trasplante en el largo plazo. Entonces, la posibilidad de poder intercambiar esa lente con el paso de los años en caso de que haya algún cambio con la graduación o algún cambio en el trasplante de córnea hace que sea nuestra técnica, prácticamente nuestra técnica de primera elección. En el instituto llevamos implantando lentes intraoculares para la corrección de la miopía, hipermetropía y astigmatismo desde hace prácticamente 20 años. Y esta técnica es de gran utilidad para corregir los defectos de graduación en aquellos pacientes intervenidos de trasplante de córnea, principalmente por un motivo esencial, su reversibilidad, el hecho de que tengamos la capacidad de intercambiar esa lente con el paso de los años si existe algún cambio en el trasplante de córnea. El queratocono es una ectasia corneal, que quiere decir un adelgazamiento de la córnea, que hace unos años la única solución que teníamos era el trasplante de córnea. Hoy en día, con diversas opciones terapéuticas, podemos retrasar o incluso evitar ese trasplante. Normalmente recomendamos a los pacientes entre 10 y 18 años, a los niños jóvenes, que se hagan una revisión oftalmológica para descartar queratocono, ya que es aquí cuando suele darse el primer diagnóstico y cuando el índice de progresión es más rápido y más grave. Para el diagnóstico del queratocono disponemos de la última tecnología, como es la topografía corneal, que a través de una foto nos hace un escáner de la córnea y eso nos facilita el planificar el tratamiento posterior. Como decíamos, antiguamente el único tratamiento disponible para el queratocono eran los trasplantes de córnea de espesor completo. Hoy en día podemos evitar esos trasplantes o al menos diferirlos en el tiempo con unos tratamientos menos invasivos. En el instituto somos expertos en segmentos intracorneales, que son unos anillos que a través de un túnel realizado con un láser de femtosegundo los introducimos dentro de la córnea para moldearla, reducir las aberraciones ópticas y mejorar la calidad visual de estos pacientes. Bueno, pues el curso ha sido un éxito rotundo. Hemos reunido a más de 250 especialistas en córnea y cirugía de superficie ocular y la verdad es que estamos muy contentos y tenemos que agradecer a todos los ponentes su asistencia, tanto nacionales como internacionales, a todos los oftalmólogos que nos han acompañado durante estos días y también a nuestros patrocinadores por habernos apoyado en la realización de este curso.